Si la libertad tiene un precio, ¿qué sucede cuando ese precio se paga en oro? Imagina por un momento que ese precio no se paga en monedas, ni en discursos, sino en lingotes, en silencios y en futuros hipotecados. Medianoche en el aeropuerto de Addis Abeba. Bajo la luz mortecina de los reflectores, un avión de carga sin banderas aterriza sigilosamente. El ruido de los motores se mezcla con un silencio expectante. Soldados y funcionarios se mueven con precisión militar, como si cada paso estuviera coreografiado por años de experiencia y miedo. Bajo cajas marcadas como ayuda humanitaria, los inspectores encuentran algo insólito. Más de 1 tonelada y 400 kilogramos de oro ocultos y listos para desvanecerse en la oscuridad, rumbo a un destino desconocido. Este oro, camuflado bajo el pretexto de la urgencia humanitaria, solo es una pequeña muestra de un fenómeno mucho mayor. Este hallazgo no es solo un caso de contrabando. Es la punta de un iceberg. Cada año, más de 30.000 millones de dólares en oro desaparecen de África, fundiéndose en un flujo silencioso que enriquece a otros mientras millones de africanos quedan atrapados en la pobreza. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad podría financiar sistemas de salud completos en decenas de países africanos, construir cientos de miles de escuelas y asegurar acceso a agua potable para millones. He aquí la paradoja. Un continente que posee cerca del 40% del oro mundial sobrevive gracias a la caridad y la ayuda internacional, mientras su verdadera riqueza se esfuma a plena vista. Es como si un hombre que posee un pozo de agua limpia tuviera que pedir limosna para beber, mientras otros llenan camiones cisterna bajo la mirada de todos. ¿Quién realmente se beneficia de este saqueo encubierto bajo el comercio legal? ¿Cómo es posible que la burocracia y los sellos oficiales sean las armas más letales para vaciar un continente entero? La respuesta está en la red de intereses que conecta minas remotas con despachos en rascacielos, y en la complicidad de quienes eligen mirar hacia otro lado. Ignorar este sistema significa aceptar que millones de niños africanos seguirán sin escuela, que hospitales queden vacíos y que África siga perdiendo el control sobre su propio destino. Nuestra indiferencia hace posible que este robo continúe. Es más fácil no preguntarse por qué una pulsera brilla tanto que ilumina una habitación, que entender el precio real pagado en las sombras. Pero, ¿cómo se ha vuelto invisible este saqueo? ¿Quiénes están detrás de cada lingote que desaparece sin dejar rastro? ¿Qué mecanismos han llevado a que este robo se convierta en rutina y en parte del paisaje cotidiano? Para entender las respuestas, hay que seguir el oro desde las minas ocultas hasta los paraísos fiscales. Cada paso revela una red global de complicidades y silencios. En Mali, por ejemplo, caravanas enteras de camiones cruzan la frontera de noche, llevando oro sin declarar. En Ghana, mineros informales venden su producción a intermediarios que prometen mejores precios, solo para ver su oro desaparecer en vuelos nocturnos hacia Dubái o Suiza. No se trata de un robo improvisado. Es un plan ejecutado con precisión quirúrgica, donde cada contrato firmado representa una traición cuidadosamente calculada. En Sierra Leona, acuerdos firmados hace décadas permiten a empresas extranjeras extraer oro con tasas impositivas ridículas, mientras las comunidades locales reciben poco más que promesas vacías. El saqueo del oro africano no ocurre en la penumbra ni en callejones apartados. Sucede a plena luz, disfrazado de acuerdos legales y vuelos humanitarios que solo transportan codicia y silencio. Cada año, decenas de miles de millones de dólares en oro africano desaparecen. El continente se convierte en una bóveda abierta, donde la riqueza cambia de manos y el mundo se niega a mirar. Los aviones no llevan banderas. Los cargueros aterrizan en la medianoche y los manifiestos declaran ayuda médica mientras ocultan lingotes. Estas rutas clandestinas cruzan desiertos y océanos, escondidas bajo la apariencia de misiones benéficas. Las cajas marcadas como suministros pesan lo que solo un lingote podría pesar. Los controladores aéreos ignoran lo evidente. Los permisos de vuelo llevan sellos falsos. Nada queda al azar. Las cifras oficiales nunca coinciden.
Un país africano reporta exportar 20 toneladas de oro, pero en Europa o el Golfo, los registros muestran el doble o incluso el triple. En aduanas, los documentos se distorsionan, cifras infladas, identidades borradas, permisos comprados por el precio de una botella de whisky o un sobre con $2,000. El oro cruza silenciosamente las fronteras, llevándose consigo el futuro de millones. La arquitectura del saqueo ha mutado. Antes, soldados coloniales saqueaban con fusiles. Hoy, banqueros y burócratas firman decretos. Lo que antes se robaba con violencia, ahora se roba con sellos y contratos opacos. La ley se vuelve cómplice, y la corrupción encuentra en la burocracia a su mejor aliado. El oro se blanquea en bancos de Londres, Dubái o Ginebra, lejos de la tierra roja donde fue extraído. No es solo oro lo que se esfuma. Cada barra perdida es un hospital sin construir, una escuela que no abre, un pozo de agua que nunca llega. Los números que desaparecen de las cuentas nacionales significan años de sufrimiento para aldeas enteras. Mientras los lingotes viajan, los niños estudian bajo techos de hojalata, y los enfermos mueren por dolencias curables. El mundo respalda este sistema con su silencio. Los organismos internacionales callan, los bancos lavan el oro, y los consumidores prefieren no preguntar el origen de sus joyas o inversiones. La indiferencia es tan letal como la corrupción. Así, el saqueo es físico, pero también moral y global, dejando cicatrices que no curan ni las palabras ni la caridad. La sofisticación de este saqueo no se mide solo por la logística precisa o los papeles falsificados. El costo real se paga en vidas, en sueños destruidos y en futuros que se desvanecen con cada vuelo nocturno. Cada lingote robado representa una traición silenciosa al continente y a su derecho a decidir su destino. Pero, ¿cómo nació este sistema de saqueo legalizado? La respuesta está en la historia de la extracción colonial y su transformación en un engranaje moderno de complicidades y leyes a medida. Durante la época colonial, países como Bélgica y Francia impusieron sistemas de concesión minera que despojaban a los nativos de sus tierras. Hoy, esos mismos mecanismos subsisten, maquillados bajo contratos modernos y grandes anuncios de inversión extranjera. Cada gramo que se exporta es una infancia hipotecada, un futuro arrebatado a los niños que trabajan en las minas. En lo profundo de África, miles de pequeños descienden al barro antes de poder leer o sujetar un cuaderno. No conocen recreos ni juegos, solo jornadas sin fin bajo la amenaza de derrumbes y el veneno invisible del mercurio. En Burkina Faso, por ejemplo, se estima que más de 600,000 niños trabajan en condiciones infrahumanas en minas de oro informales. Ese químico mortal, usado para separar el oro de la tierra, envenena los cuerpos y los ríos. Las aguas se tornan trampas letales, arrastrando enfermedades y muerte a comunidades enteras. El precio del oro se paga con vidas y paisajes arrasados, mientras la esperanza se disuelve en el agua contaminada. En el lago Victoria, por ejemplo, las comunidades pesqueras han visto desaparecer especies enteras de peces debido a la contaminación por mercurio proveniente de la minería ilegal. Pero el drama no acaba en el polvo y el sudor. De todo el oro extraído, solo una mínima parte, cerca de un tercio, llega a manos del Estado. El resto desaparece entre intermediarios, funcionarios corruptos y rutas clandestinas que cruzan fronteras como sombras. Cada lingote perdido es una escuela que nunca se construye, un hospital vacío, una promesa rota para millones de familias. El viaje del oro africano no termina en el continente. Después de pasar por refinerías en Dubái o Suiza, el metal borra su origen, se funde, se etiqueta como responsable y entra en el mercado global. Así, lo que brilla en una joyería de París o Nueva York lleva la marca invisible de una niñez destruida y bosques convertidos en cementerios. Un ejemplo concreto es el escándalo de la refinería suiza Valcambi, que en el año 2020 fue acusada de importar oro de origen dudoso proveniente de África Occidental, sin los controles mínimos para garantizar su legalidad. La paradoja es brutal. Con cada tonelada que se exporta,
la pobreza se profundiza. La riqueza del oro se concentra lejos de África, en bancos y cuentas anónimas, mientras los verdaderos dueños de la tierra sobreviven con menos de $1 diario. El oro, que podría financiar educación, salud y agua potable, solo alimenta la desigualdad y perpetúa la dependencia. En Mali, por ejemplo, los ingresos fiscales por minería representan menos del 5% del valor real exportado, mientras la mitad de la población vive en pobreza extrema. El costo ecológico es tan devastador como el humano. El mercurio y otros químicos contaminan ríos y suelos durante generaciones, causando enfermedades incurables y desplazamientos forzados. Comunidades enteras ven desaparecer sus cultivos y pesquerías, obligadas a abandonar sus hogares en busca de un futuro que nunca llega. En Ghana, más de 200.000 hectáreas de selva han sido devastadas por la minería ilegal en las últimas 2 décadas. Y todo esto ocurre ante la mirada del mundo, mientras el oro se consume sin preguntas. El lujo en otros continentes nace del sufrimiento de los más vulnerables, hipotecando el mañana africano con cada joya, con cada inversión en oro ético. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que el 80% del oro importado proviene de regiones con historial de explotación o violaciones a los derechos humanos. Pero el saqueo va más allá del oro. Detrás de cada lingote se esconde una red global de complicidad y silencio. La pregunta es, ¿quiénes se benefician realmente de este sistema y a costa de quién? En Panamá, los registros de empresas offshore revelan cientos de compañías pantalla utilizadas para lavar las ganancias del oro africano. La muerte real de un país no llega con tropas, sino cuando la autoridad se rinde al mejor postor. El saqueo del oro africano no requiere disfraces. Actúa bajo el sol, protegido por sellos oficiales y silencios comprados. La historia de la República Democrática del Congo es ilustrativa. Tras décadas de guerras y saqueos, el país sigue siendo uno de los mayores exportadores de oro y, paradójicamente, uno de los más pobres y violentos del mundo. La corrupción se normaliza. Funcionarios venden permisos falsos a cambio de sobornos. Cada sello es una traición. Cada firma, una fisura en la soberanía. En Sudán, un funcionario confesó haber expedido más de 100 permisos mineros ilegales en un solo año, financiando así la compra de armas para grupos armados. En Níger, el cielo es el nuevo banco. Aviones sin matrícula aterrizan en pistas ocultas, lejos de testigos incómodos. El oro compra rutas de escape, hangares secretos y lealtades de metal. Los pilotos reciben pagos en efectivo, y los registros de vuelo desaparecen tan rápido como el oro que transportan. Cada año, más de $4.000 millones en oro abandonan Níger, una suma que barre el presupuesto nacional de salud y educación. Mientras las escuelas y hospitales se vacían, bóvedas extranjeras se llenan de riqueza africana. En el año 2019, solo el oro exportado ilegalmente desde Níger equivalía a 10 veces el presupuesto nacional para la infancia. La respuesta internacional nunca pasa de promesas huecas. Se anuncian reformas, se publican comunicados, pero nadie es llamado a rendir cuentas. El sistema se nutre de la hipocresía. Todos ganan, menos quienes arrancan el oro de la tierra con sus manos. En el año 2021, la Unión Europea prometió auditorías más estrictas, pero solo una fracción de las empresas cumplió con los nuevos estándares. El ciclo es brutal porque reparte beneficios a demasiados: burócratas, intermediarios, banqueros y joyeros de varios continentes. Los únicos que nunca ven una moneda son los mineros, las familias, los niños atrapados en la miseria. Las empresas multinacionales, por ejemplo, suelen tributar en países de baja fiscalidad, eludiendo los impuestos en los países donde realmente se extrae el oro. Si este círculo de impunidad no se rompe, África seguirá perdiendo generaciones enteras. El resto del mundo seguirá enriqueciéndose sobre el olvido y la resignación africana. La historia reciente de Sudáfrica lo demuestra. A pesar de ser uno de los mayores productores de oro, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo,
alimentada por décadas de evasión y corrupción. Pero, ¿cómo funciona realmente este engranaje de corrupción y complicidad? Para entenderlo, hay que mirar más de cerca los rostros y las rutas del oro. En Costa de Marfil, las rutas clandestinas son tan conocidas que los pobladores las llaman el Camino Dorado de la Noche. La indiferencia ya no es una opción. Cada acto consciente es una chispa que desafía la oscuridad. La historia está llena de ejemplos en los que la acción ciudadana ha logrado cambiar sistemas injustos. El boicot al diamante de sangre en los años 90 llevó a la creación del proceso de Kimberley, que aunque imperfecto, frenó parte del comercio ilegal de piedras preciosas. Cuando escuchamos sobre el oro africano perdido, parece un problema lejano, gigantesco, imposible de cambiar. Pero la verdad es que todos formamos parte de este engranaje. Exigir transparencia a marcas, bancos y gobiernos no solo es un derecho, es también una responsabilidad urgente. Preguntar de dónde viene el oro de nuestro teléfono o de una joya puede parecer un gesto diminuto, pero es el primer paso para romper el silencio que protege el saqueo. Como consumidores, nuestras decisiones pesan más de lo que creemos. Si elegimos sin preguntar por el origen, perpetuamos la cadena de corrupción y explotación. Cada compra es un voto, por la opacidad o por la justicia. Cambiar hábitos, informarnos y hablar del tema convierte la indiferencia en acción concreta. Algunas marcas han implementado la trazabilidad total y ofrecen certificados de minería responsable. Apoyar estos esfuerzos puede marcar la diferencia. No estamos solos. Funcionarios y activistas se han negado a ceder ante la corrupción. Personas que arriesgan su empleo, su seguridad y hasta su vida para detener el robo. Su valentía demuestra que sí es posible resistir y, sobre todo, que cada acto individual puede inspirar a otros a hacer lo correcto, incluso en medio del peligro. La periodista ganesa Anas Aremeyau Anas, por ejemplo, ha expuesto redes de corrupción minera y ha logrado la destitución de funcionarios corruptos. Cada pieza de oro encierra una historia. Puede ser la de comunidades enteras que pierden acceso a educación, salud y agua potable, o la de quienes deciden resistir y alertar al mundo. Cuando aceptamos esa verdad, dejamos de ser cómplices y nos volvemos parte de una solución mayor. El movimiento Fairmind, por ejemplo, promueve la minería artesanal responsable y certificada, asegurando que más beneficios lleguen a las comunidades locales. Ignorar lo que ocurre es alimentar el ciclo del saqueo. Compartir la verdad, exigir respuestas y actuar puede ser el punto de partida de un cambio real. No se trata solo de África, es una cuestión de justicia global y de dignidad humana. Así como en la lucha contra la esclavitud o por los derechos civiles, la presión internacional y la conciencia colectiva pueden transformar realidades que parecían inamovibles. Por eso, volvamos al origen, a la bóveda en Addis Abeba. Allí entenderemos qué está en juego y por qué, en este sistema, hasta el silencio tiene su precio. En ese almacén, bajo la mirada de un funcionario anónimo y la luz fría de los focos, el oro confiscado espera un destino incierto. ¿Seguirá el ciclo de impunidad o será el punto de partida de un cambio? La bóveda no es solo un almacén, es el corazón de un sistema que decide el destino de millones. Allí, el oro perdido cobra un significado mucho más profundo. Simboliza la batalla entre la avaricia global y el derecho de los pueblos a decidir sobre su riqueza. Si piensas que el oro es solo metal, nunca has vivido donde se cambia por infancia. En Tanzania, por ejemplo, los niños que trabajan en minas nunca han visto una escuela por dentro. Sus manos conocen el peso de la pala antes que el de un lápiz. Cada año, África pierde decenas de miles de millones de dólares. No son solo cifras en informes. Son hospitales que jamás existirán, escuelas vacías, pozos que se secan. Es el futuro hipotecado de millones de niños, vendido a cambio del silencio de unos pocos. Es el precio real de la indiferencia global. No se trata de un crimen oculto. Es un sistema legalizado, con papeles sellados y la complicidad de gobiernos,
empresas y consumidores. El oro africano que deslumbra en los mercados internacionales suele carecer de historia. Su origen se borra con cada firma, con cada vuelo que parte desde pistas clandestinas y aeropuertos oficiales. Detrás de cada lingote, hay manos endurecidas, pulmones llenos de polvo y niños que intercambian libros por palas. El saqueo moderno no lleva uniforme militar. Hoy viste traje y corbata. Su arma no es el fusil, sino el silencio administrativo. El consentimiento global no se escucha en discursos. Se mide en cada compra indiferente, en cada inversión sin preguntas, en cada noticia ignorada. Quien calla, otorga. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, África paga el precio. Pierde su soberanía, sus sueños, el futuro de generaciones enteras que nunca conocerán el valor real de su propio oro. La historia nos enseña que los sistemas injustos solo caen cuando el silencio se rompe. Pero el silencio nunca es neutral. Cada minuto que callamos, perpetuamos la injusticia. La conciencia colectiva es el primer paso hacia la reparación. No basta con saber, hay que incomodar la complicidad, exigir transparencia y justicia, donde hoy solo hay opacidad y despojo. Así lo han demostrado movimientos ciudadanos en países como Perú, donde la presión social ha logrado que empresas mineras implementen mejores prácticas y rindan cuentas ante la comunidad. Pregúntate, ¿de qué lado de la historia quieres estar? El oro en tus manos podría ser el mismo que apagó el futuro en otro continente. Cada decisión cuenta, cada pregunta incomoda es una grieta en el muro de la impunidad. Si la historia de este saqueo te incomoda, es porque no estamos llamados solo a entender, sino a actuar. La verdadera reparación comienza con la conciencia y sigue con la exigencia de cambio. Nadie es demasiado pequeño para romper el silencio. Cada uno de nosotros puede convertirse en el eco de quienes no tienen voz. ¿Estás dispuesto a mirar el oro con otros ojos? La próxima vez que veas una joya, un teléfono o una inversión dorada, recuerda. Su verdadero valor depende de la historia que elijamos contar y del futuro que estemos dispuestos a defender.